cordial saludo, estimados estudiantes de los programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones de la SBTI. Mi nombre es Francisco Erazo, soy su tutor de análisis de circuitos y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la ley de Ohm. Nuestro propósito de aprendizaje es interpretar el concepto de circuito eléctrico y el comportamiento de sus variables utilizando las leyes de Kirchhoff, que las veremos en la siguiente sesión, y la ley de Ohm, que es lo que nos vamos a trabajar el día de hoy para la realización de cálculos de parámetros eléctricos a partir del desarrollo de circuitos eléctricos que vamos a validar en simulación y ya en las prácticas de laboratorio. Lo primero que tenemos que conocer es el concepto de circuito eléctrico. Para eso tenemos que tener en cuenta que va a haber un generador que nosotros vamos a llamar fuente de voltaje, que es la que va a entregar una corriente a través de unos conductores para transformar la energía que se encuentra como energía eléctrica dentro de la fuente de voltaje en otro tipo de energía útil, que puede ser calor, como el caso de una resistencia para una plancha, luz, como el caso de una bombilla, movimiento, como es el caso de un motor, o sonido, como es el caso de un parlante. Si no hay flujo de corriente a través de los cables, es porque no hay una carga conectada, y si no hay una carga conectada, es un circuito abierto. Entonces, no es un verdadero circuito, no hay flujo de corriente, no la atraviesa y no va a haber una transformación energética. Nuestra carga no va a funcionar. Estos parámetros que nosotros hemos visto los vamos a resumir dentro de tres variables, que son las variables voltaje, corriente y resistencia. Esas tres variables las vamos a tener o las estoy presentando aquí en unas cajitas, que es lo que vamos a abrir y vamos a conocer cada una de ellas. Vamos a conocer entonces, en primer lugar, lo que es el voltaje. El voltaje también se conoce como la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial o también tiene el sinónimo de tensión. La unidad de medida es el voltio y como nosotros lo vemos en el símbolo, siempre va a tener un terminal positivo y un terminal negativo. Como son dos puntos, dos terminales, la diferencia de carga que hay entre el terminal positivo y el terminal negativo es lo que llamamos la diferencia de potencial. Es un número, es una resta, y esa resta, ese número que nos genera, es la fuerza que tiene la fuente para poder liberar los electrones, que esa es nuestra segunda caja. Y al abrirla, esa liberación de electrones también se llama intensidad, por eso se representa con una letra I, y se mide en amperios y se representa con una flecha. Ahora, independiente o dependiente, pero mejor, del camino por donde ellos anden, ese camino se puede oponer al flujo de esos electrones. A esa oposición la vamos a llamar resistencia y la unidad de medida es el ohmio. Vamos a revisar ahorita un video que tiene que ver con eso. Voltaje. Se define como la diferencia entre el potencial eléctrico o la fuerza que hace que los electrones se muevan. Imaginen que la velocidad con la que avanza cada uno de esos carros es la fuerza que los lleva de un lado a otro. Entre más velocidad, en menor tiempo va a recorrer la distancia entre dos puntos. Así que cuando se habla de una batería de 9 voltios, se refiere a la diferencia entre los terminales positivo y negativo de la batería. Otro dato importante para tener en cuenta es que el voltaje se mide en voltios. Tiene sentido, ¿no? Se refiere a la cantidad de electrones que fluyen de un punto a otro a través de un material que los conduce. En el caso de la autopista, imaginen que todos los carros que corren por ella son electrones. La corriente sería todos los carros y el material que los conduce, la autopista. La corriente se mide en amperios. Como última propiedad está la resistencia. Esta propiedad mide la cantidad de oposición que ejerce un objeto al paso de la corriente. Es como si hubiera un trancón o algún obstáculo que obliga a detener a los otros carros. La resistencia se mide en ohmios. Una vez conocidas las variables, estas se representan gráficamente como lo vemos en la diapositiva. Una fuente de voltaje conectada a través de unos conductores a una resistencia. La resistencia tiene el símbolo que estamos representando en la figura.
Y hay una relación entre las tres variables que se llama la ley de Ohm. Esta relación, ¿sí?, permite que nosotros podamos conocer cómo cambia una variable con respecto a la otra. Ya dijimos que el voltaje, como lo vemos en la figura, es la fuerza que hace que la corriente trate de atravesar un conductor, y la resistencia trata de evitar que esa corriente atraviese ese conductor. Por lo tanto, la relación, si nosotros la vemos desde una forma de vista matemática, nosotros podemos decir que a mayor corriente, mayor voltaje, son directamente proporcionales. A mayor resistencia, mayor voltaje. Pero si dividimos o despejamos la ecuación, la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional del voltaje con respecto a la resistencia, pero inversamente proporcional de la corriente con respecto a la resistencia. Es decir, que a mayor corriente, menor resistencia. Y lo mismo ocurre cuando despejamos la corriente en función de voltaje y resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. A mayor voltaje, mayor corriente, relación directamente proporcional, y a mayor resistencia, menor corriente, relación inversamente proporcional. Lo vemos aquí matemáticamente, y ya para un ejemplo, si nosotros tenemos dos variables, podemos despejar la tercera. En este caso, conocemos que la fuente vale 5 voltios y conocemos que la resistencia es de 2.5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Al despejar corriente, entonces corriente sería los 5 voltios sobre los 2.5 ohmios, y eso nos da 2 amperios. Voltios divididos ohmios, amperios. Para hacer estas simulaciones, nosotros tenemos diferentes herramientas. Estas son online y son gratuitas, como Multisim, Wokpy y Tinkercad. Les Este es presento diversas herramientas. un avatar que hemos desarrollado para que les dé una explicación acerca de estos software. Les presento diversas herramientas en línea para la simulación de circuitos electrónicos. Algunas de ellas son más avanzadas que otras, dependiendo de sus funcionalidades y alcances. Entre las más comunes tenemos Tinkercad, Multisim, Wokpy. Multisim es un software de simulación de circuitos electrónicos desarrollado por NI, National Instruments. Está diseñado para facilitar el diseño, análisis y prueba de circuitos electrónicos en un entorno virtual. Funciones principales de Multisim simulación en tiempo real. Permite analizar el comportamiento de circuitos electrónicos antes de su implementación física. Podemos entrar también aquí a Tinkercad. Tenemos ya dentro de la diapositiva, hemos desarrollado el enlace y podemos ubicar también una fuente, la podemos rotar, podemos colocar una resistencia que también podemos rotar y hacer la conexión con los cables. Entonces podemos ubicar nuestro cable. Voy a ubicarlo por acá. Y tenemos este tipo de herramientas, permiten que nosotros logremos hacer simulaciones, ¿sí? Nos permite hacer las simulaciones. Entonces después veremos, eso ya es otro tema que nosotros en otro curso abordaremos, perdón, en otra sesión abordaremos para que vean cómo funciona la simulación. Muy bien. Finalmente, tenemos una evaluación que consiste en varias pruebas, y estas pruebas son de 20 segundos cada una de las preguntas. Tenemos diferentes tipos de preguntas, entre ellas selección múltiple, o también tenemos de complementar las palabras. Por ejemplo, la oposición al paso de la corriente se denomina resistencia, voltaje, corriente o potencia. Entonces vamos a escoger resistencia. En un circuito eléctrico, el voltaje es directamente proporcional a la corriente. La evaluación la podemos trabajar a través de un código QR, entonces podemos seleccionar el código y tenemos el tiempo determinado. Finalmente, los resultados son la mejor cantidad de puntuación, es decir, las mayores cantidades de respuestas correctas y el menor tiempo. Nuestra bibliografía
y agradecemos su participación, estimados estudiantes, y nos vemos en la siguiente sesión. Feliz noche.